Muy bien, vamos al regreso a clases. El secretario de Educación. Gracias. Con su permiso, señor presidente, el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales, siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes y las 9 intervenciones que ya hemos comunicado. Estamos obligados a buscar alternativas, a imaginar y diseñar respuestas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. Estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, sí es posible, con nuestras maestras y maestros y en equipo con las familias, avanzar en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto no significa reemplazar la escuela. Las maestras y los maestros son insustituibles. En los últimos meses, el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública nos hemos preparado para dar certezas a las familias mexicanas, no obstante la incertidumbre mundial. Los docentes voluntariamente aprovecharon el tiempo en seguir el aprendizaje de sus alumnos y también en capacitarse. 1 millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con 4 televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En 6 canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante 7 días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual. No vamos a estar completos. Más de 45,000 padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantaron. No son cifras, atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué unos sobreviven la pandemia y otros no? En la mayoría de los casos, según nos ha informado la Secretaría de Salud, porque el virus, nuestro verdadero enemigo, SARS-CoV-2,
se aprovecha de organismos enfermos de otras cosas o de personas en riesgo por la edad. ¿Y eso se puede prevenir? Sí. En el corto plazo, cuidando de nuestros mayores y evitando que la niñez y juventud sean portadores del contagio. Por eso no podemos abrir las escuelas, pero debemos hacer un esfuerzo por mantener su aprendizaje pese al distanciamiento de los inmuebles escolares, porque la escuela real es el vínculo entre maestra, maestro y alumnos, y eso lo mantendremos. Ese vínculo es más fuerte incluso que el propio salón de clases. En el mediano y largo plazo nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia. Que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. La educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuitos, estos estarán en los estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas, así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto. Corresponderá a las autoridades educativas de las entidades federativas, con el apoyo del Gobierno federal, coordinados con el magisterio, padres y madres de familia y nuestras Fuerzas Armadas, hacerlos llegar a nuestras niñas y niños. El acuerdo por la educación nos incluye a todos. Reconocemos también el esfuerzo y coordinación que han mostrado las y los gobernadores, las y los secretarios de Educación de los estados para marchar como un solo sector educativo nacional, así como a las escuelas y universidades particulares que trabajan por la educación de México con solidaridad y compromiso. Vamos a apoyarlas y a marchar hombro con hombro. Las instituciones de educación superior autónomas por ley decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes, de investigación y culturales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Gracias, maestras y maestros, por su empeño y compromiso. El presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido la disposición, la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública. Gracias, madres y padres de familia, por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México, nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro reconocimiento a las niñas, niños y jóvenes mexicanos que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están, esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Repito, quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas.
Para ello contamos con el concurso del Canal 11 de Ingenio TV, del Sistema Público de Radiodifusión y de la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes, a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuitos se imprimirán en braille y macrotipo. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El 24 de agosto es el inicio formal del ciclo 2021. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. Los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente. A partir de hoy, a las 17 horas, hasta el 23 de agosto, estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del presidente en los canales 11 y 14 de televisión abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios: el portal de la SEP, sep.gov.mx, en donde estará toda la información permanentemente, teléfonos Educatel, que aparecen ahí en su pantalla, 800-288-6688 y 800-734-7376, y el correo electrónico buzon.escolar@nube.sep.gov.mx. Quiero anunciar que la Secretaría de Salud emitirá un decreto para considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases, como papelerías, editoriales y librerías. Amigas y amigos, estoy cierto, y esto es motivo de orgullo, que hay una educación pública antes y otra después de la pandemia. El compromiso desplegado por niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia, autoridades educativas y docentes, no solo representa un esfuerzo por el conocimiento y el desarrollo mental de México, también representa el sentimiento y la emoción de la nación. Hoy México está unido por la educación. Hoy el país entero siente de corazón gratitud por sus maestras y maestros. El 1 de julio de 2018, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: es tiempo de reconciliación. ¿Qué mejor momento que la adversidad de un extraño enemigo como el COVID-19 para reconciliarnos por la educación? Muchas gracias. A continuación, harán uso de la palabra en este orden el señor Emilio Azcárraga Gallín, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, el señor Benjamín Salinas Pliego, director general de TV Azteca, el señor Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, y el señor Francisco González Albuerne, director general de Grupo Milenio. ¿Es cuánto, señor presidente? Señor presidente, es un honor estar aquí con todos ustedes, invitados y compañeros de la prensa.
El acuerdo que hoy se está anunciando entre la televisión pública y la televisión privada para llevar la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es único en el mundo. Significa que gracias en muy poco tiempo, miles de horas de contenido y sobre todo montar en 3 semanas toda la infraestructura que se requiere es muy importante. También es un ejemplo que trabajando industria privada y gobierno se pueden lograr muchísimos retos y alcanzar las metas. De hoy al 24 de agosto, los técnicos de la televisión mexicana harán un gran esfuerzo para que cientos de canales estén disponibles al inicio del ciclo escolar. Quiero aprovechar este importante espacio para reconocer el gran trabajo que han venido haciendo miles de colaboradores de la radio y la televisión mexicana. Desde que inició la pandemia en nuestro país, se declaró a la televisión como una actividad esencial. Técnicos, reporteros, comunicadores, productores, microfonistas, escritores, editores, guionistas, todos ellos han continuado con sus labores sin resguardarse para brindar información y entretenimiento a millones de mexicanos. Quiero y creo justo reconocer esta enorme labor que se ha hecho. La radiodifusión es un servicio público que nos llena de orgullo poder servir con información, entretenimiento y ahora educación a todas nuestras audiencias. Sabemos que miles de niños y jóvenes van a extrañar la educación presencial, la atención de sus maestros y el tiempo con todos sus compañeros. No son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases, pero se debe de continuar, la vida sigue. Por ello, este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante. Hablando de esfuerzos, de la manera más humilde también, quiero también reconocer la labor de muchos trabajos esenciales que han permitido que nuestras vidas continúen de cierta manera con cierta normalidad. Desde el personal de salud, bomberos, soldados, policías, marinos, servicios de limpieza y técnicos de telecomunicaciones, entre otros. Cuando todo esto acabe, pues seguramente acabará, deberemos de agradecer este enorme esfuerzo que mucha gente ha hecho por nosotros y sentar las bases para tener un mejor país. Por eso estamos todos juntos con este gran esfuerzo, esperando que llegue el 24 de agosto a las 7 de la mañana a esta cita que no se puede fallar. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor presidente, por invitarnos a sumar esfuerzos en este gran proyecto. Estamos cumpliendo 27 años en TV Azteca y hoy celebramos de una manera muy orgullosa poder formar parte de este gran proyecto. La televisión abierta está aquí porque es parte de la vida de millones de mexicanos y ellos hoy cuentan con nosotros. Como sociedad, la educación es el regalo más valioso que le podemos entregar a millones de niños, de niñas y de jóvenes mexicanos. En TV Azteca y en Grupo Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país. Apostamos por la educación como piedra angular para que futuras generaciones puedan forjar su propio destino. La libertad, la ciudadanía se construyen desde la infancia y es por eso que en Grupo Salinas siempre impulsamos entornos para que estos valores se fomenten entre los pequeños. Con la contingencia sanitaria, México está viviendo sin duda alguna uno de sus retos más difíciles de la historia. Señor presidente, usted ha juntado a las empresas en torno a la salud y es por eso que hoy estamos aquí para poner a servicio de los mexicanos la televisión. En este caso,
no va a ser para entretenerse, sino para llevar la educación pública a todo el país. Sabemos que trabajando juntos, la empresa, el gobierno, la sociedad, vamos a salir adelante de este reto. Y a pesar de que TV Azteca está viviendo uno de sus años más difíciles en la historia también, decidimos sumarnos a este gran proyecto, no con fines de lucro, sino con un fin común, que es llevar la educación a los niños. A través de nuestro canal 7.3 vamos a llevar la educación pública a todo México y así poder dar inicio a este nuevo ciclo escolar. Con esta señal refrendamos nuestro compromiso por México. Señor presidente, una vez más, muchas gracias por impulsar este gran proyecto en beneficio de millones de mexicanos. Hace 27 años iniciamos transmisiones en TV Azteca. Y hoy, más que siempre, les puedo decir que juntos somos fuertes y fuertes somos el futuro. Muchas gracias. Permiso, presidente. Señor presidente, muchas gracias por convocarnos para sacar adelante este importante acuerdo en favor de México. Secretario, amigas y amigos todos, a casi 100 años que José Vasconcelos ocupara por primera vez la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921, los mexicanos hemos sido testigos de la correlación entre el desarrollo y la educación. Hoy, en un mundo mucho más global y competitivo e inmerso de lleno en la civilización del conocimiento, estoy convencido de que es la educación no solo el mejor, sino el único pasaporte para el futuro. En tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta, el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y, sobre todo, los valores hasta el último de los hogares en nuestro país. Y es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance, el de mejores características para lograr este propósito. Señor presidente, cuente con la cobertura nacional de Imagen Televisión para que siga llegando el conocimiento a nuestros niños y jóvenes, que contribuya a su formación técnica y humanista, para que logren alcanzar sus sueños y a su vez fortalezcan e impulsen el desarrollo de México. Pues como dijo alguna vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señor secretario. Señoras y señores, muy buenos días. Los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad. Desde el 28 de febrero, con la llegada del coronavirus a México, nuestra vida cotidiana se ha trastocado. El 20 de marzo se determinó la suspensión de clases y 3 días después comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que contribuyó de manera decisiva a mitigar los efectos de la pandemia. En estos meses, muchas cosas han cambiado. En el ámbito familiar y laboral, para quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, las nuevas tecnologías han sido invaluables para mantenernos comunicados con nuestros seres queridos y desempeñarnos profesionalmente. Estamos conscientes de nuestra posición de privilegio y de la obligación moral que tenemos de ayudar a quienes más lo necesitan. Así ha sido siempre en Grupo Multimedios. Desde su fundación hace 87 años, 52 de ellos participando en la industria de la televisión, Multimedios se ha caracterizado por ser una empresa con vocación social, comprometida con causas e instituciones que benefician a nuestro pueblo.
Decía al principio que los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad. En este sentido, las principales televisoras del país tenemos ahora la valiosa oportunidad de sumar esfuerzos con el Gobierno federal en un acuerdo sin precedentes en favor de la educación en México. De esta manera, mientras la contingencia sanitaria impide el regreso a las aulas, los contenidos diseñados por la SEP para la modalidad de educación a distancia en los niveles básico y media superior serán transmitidos íntegros por los canales de televisión abierta, la única con la eficiencia y el alcance para llegar a todos los rincones y hogares de México. La televisión es un medio extraordinario para el entretenimiento y la información. Es también un poderoso vehículo para la educación, como lo muestra el convenio que hoy suscribimos. Vale la pena destacar que no existen proyectos similares en el mundo y que nuevamente demostramos que el todo es más que la suma de las partes. La educación es un factor de movilidad social, pero no solo aporta conocimientos, sino también valores y una manera de ver el mundo como un lugar de encuentro y pluralidad, en el que la tolerancia no excluye la crítica ni el rebate respetuoso. En nuestro tiempo de profundas transformaciones científicas y tecnológicas, la educación es, más que nunca, un derecho del que no puede privarse a nadie. Por eso celebramos la ocasión de sumarnos a esta iniciativa. Estamos convencidos de que pronto saldremos de esta contingencia sanitaria. Entonces, alumnos y alumnas, maestras y maestros podrán regresar a ese maravilloso espacio de convivencia y socialización que es la escuela. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a llevar nuestras señales a todos los rincones del país para que ninguna niña, ningún niño o adolescente se quede sin clases, para que, independientemente de su condición social o del lugar donde vivan, en las grandes ciudades o en los poblados más recónditos, todas y todos tengan la posibilidad de continuar sus estudios en la seguridad de su casa, desde la pantalla de su televisor. Hoy más que nunca necesitamos colaborar y estar unidos. Por eso estamos aquí, para trabajar juntos en favor de la educación en México. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues este es el programa de regreso a clases. Hay mucha información todavía que se tiene que transmitir para conocer cómo va a funcionar el sistema. Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia, porque se está logrando la integración de las televisoras, tanto de estas 4 televisoras que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público, el canal 11, el canal 22, 14 y la red de televisoras de los estados. Esto nos va a permitir tener cobertura completa. Es iniciar las clases con toda la formalidad. No es un curso de emergencia o transitorio. Es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo. Se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios. Desde luego, a los maestros en el aula, nada más que por la televisión, maestros de muy buen nivel
que van a estar impartiendo todas las materias de acuerdo al plan educativo. Se va a invitar también a maestros de gran nivel académico, a científicos que nos van a ayudar, intelectuales, para reforzar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo quiero aquí recordar, como lo ha mencionado Olegario, de que vamos a cumplir el año próximo 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Y en ese entonces, uno de los mejores secretarios de Educación Pública que ha habido en México, José Vasconcelos, inició lo que se conoce todavía como misiones culturales. En ese entonces iban maestros a las comunidades más apartadas y no solo enseñar a leer, a escribir, a contar, también a enseñar oficios, también a las actividades artísticas, a las actividades culturales. A 100 años de esa hazaña educativa, con los instrumentos nuevos, con este medio tan importante que es la televisión y en algunos casos también con el uso de la radio, vamos a llevar a cabo el plan educativo. Como les decía, hay muchas preguntas sobre el tema. O sea, si se va a impartir clases en todos los niveles de escolaridad, eso respondo que sí, en preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio superior, como lo ha informado Esteban. ¿Qué canales se van a hacer cargo de cada ciclo, de cada nivel de escolar o de escolaridad? Eso se va a informar. Los horarios, todo esto se va a ir informando, de modo que antes del 24 de agosto se sepa perfectamente en todo el país cómo va a funcionar este plan de regreso a clases. Por eso el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, va a estar a partir de hoy, todos los días, de 5 a 6 de la tarde, hasta el día 23 de agosto, informando para que se tengan todos los elementos. También en este tiempo se va a continuar con el trabajo de producción de todos los materiales. Esto va a corresponder a las televisoras públicas de manera especial,
particular a la Secretaría de Educación Pública y al Canal 11, que se van a hacer cargo de la elaboración de los contenidos, de los guiones y de todos los programas que se tienen que producir. Y con las televisoras ese material se va a dar a conocer. Termino agradeciendo mucho el apoyo de los dueños de las concesiones de las televisoras que están aquí representadas. Muchas gracias a Benjamín Salinas, a Emilio Azcárraga, a Francisco González, a Olegario Vázquez. Esto es histórico porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Ya lo hicimos en la hospitalización de enfermos por la pandemia. Los hospitales privados están ayudándonos. Si no se atendiera en esos hospitales privados a enfermos del ISSSTE, del seguro, no hubiésemos podido reconvertir hospitales para atender de manera especial y única a enfermos de COVID. Por eso no hemos tenido problema de saturación de hospitales, por ese convenio que se logró con los hospitales privados. Y ahora lo mismo para la educación. Nos ponemos de acuerdo, sector privado y sector público, y desde luego el sector social, porque los maestros, las maestras nos están ayudando y quienes más nos van a apoyar, como siempre, son las madres y los padres de familia. Pero tenemos que salir adelante. En la medida de que se vaya combatiendo, que vaya disminuyendo el contagio por la pandemia, vamos a ir regresando a la escuela en educación presencial. Esto va a resolverse de acuerdo a la situación que se da a conocer con los semáforos, poco a poco. De todas maneras, si se regresa a la escuela para la educación presencial, lo que ya se avanzó cuenta. Es decir, no es regresar al inicio, comenzar de nuevo, sino es continuar. Por eso es muy importante este plan. Cuando se conozca el tiempo, las materias, se va a comprender mejor de que es algo profundo y ejemplar, como aquí también se ha dicho. Esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo. Somos pioneros, estamos iniciando este sistema que seguramente va a ayudar para atender en otros países esta emergencia, esta situación de no exponer a los niños, a las niñas, de no exponer a los padres, no exponer a los adultos mayores, porque los niños pueden no
contagiarse, pero sí ellos transmitir el virus y contagiar en la casa, en la familia, en el hogar, y también proteger a maestras y a maestros. Este es el plan que se da a conocer y de nueva cuenta muchas gracias a los representantes de las televisoras. Vamos juntos por la transformación de México. Nos ajustamos al tema. Sobre el tema educativo, hay varios puntos. Entendiendo que se van a ir especificando las cosas como usted ha mencionado, hay varios problemas con algunos temas de los pagos de los profesores, por ejemplo, de prepa en línea, que llevan varios meses, hasta 8 meses, y son más de 2.500 facilitadores que tienen ese problema. Incluso yo aquí le había presentado el tema de muchos profesores a nivel nacional de media superior, y que en su momento el encargado de la unidad, que ahora, bueno, antes oficialía mayor, el profesor Héctor Garza, ya había estado atendiendo. Sin embargo, se dio un discontinuo al respecto porque ha cambiado de responsabilidades. Quisiera yo plantearle este tema, ya que evidentemente para poder, como bien se ha planteado aquí por el secretario de Educación Pública, son insustituibles los profesores, entonces ellos deben de tener lo más que se pueda en este tipo de apoyo. Y otro punto que quisiera yo preguntarle, presidente, es el tema de las escuelas particulares. Evidentemente, por todo este problema de la pandemia y los retrasos, no se han entregado certificados. Entiendo que pues, será un problema generalizado. Sin embargo, la problemática en las escuelas particulares tiene que ver con que si no concluyen un ciclo con una entrega de documentación, difícilmente podrán anunciar el nuevo ciclo, aunque ya se ha planteado aquí la fecha, pero por procedimientos administrativos entendemos que esto se puede retrasar, máxime ahora que las escuelas particulares pues también entraron en esta problemática. Y pues de ahí dependen muchos trabajadores, profesores, profesoras. Estos serían mis puntos en particular, y el tema de la basificación de los profesores. Bueno, todo lo que está pendiente de pago se va a resolver. Ese es un derecho que tienen los maestros y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que se paguen los salarios pendientes. Son muy pocos casos, ¿sí? No han dejado de recibir sus sueldos los maestros de México y así va a continuar, sueldos y prestaciones. Acerca de las escuelas particulares, tenemos que unirnos y ayudar también a las escuelas particulares y a padres, madres de familia que tienen hijos en escuelas particulares. Este plan es para todos, así está concebido, así está contemplado. De las diferencias que hay, controversias en escuelas particulares, pues hay instancias para eso que se tienen que aplicar, tienen que resolver estas diferencias. Y lo último que preguntaste. Con el tema de las basificaciones y promociones, sí, me refiero por también el retraso mismo de la situación. Sí. Hay profesores que han aprobado los exámenes. No se va a detener, eso continúa de acuerdo al plan que existe con ese propósito. ¿Por qué no informas cuántas basificaciones se han? 150,000. A ver. Listo. En toda la historia de la Secretaría de Educación Pública nunca había habido un esfuerzo tan grande como el que instruyó el señor presidente de atender a las maestras y a los maestros con sus basificaciones, porque es la seguridad laboral
que han estado esperando durante mucho tiempo, y tan solo el año pasado se logró una basificación de alrededor de 150,000 maestros, que es una cifra récord en toda la historia administrativa de la Secretaría. Continúa. Presidente, nada más en el primer punto que usted ya me ha contestado respecto al pago de los que hacen falta, por ejemplo, prepa en línea, media superior, los profesores, ¿con quién pudieran estar dando seguimiento? ¿Con qué de la estructura de la SEP, con quién tendrían que acercarse para? Ahora mismo tú platicas con Esteban, le das los elementos que tenga la información y para buscar el acuerdo. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, sobre este tema. Si bien nunca se había hecho un esfuerzo tan grande, tan inédito para sumar esfuerzos de televisoras públicas y privadas, si nos pudiera platicar cómo fue este proceso y cuál será el principal reto que se va a enfrentar para llegar a todo el país. Si bien ha platicado en estas conferencias que en México apenas poco más de la mitad de la población tiene acceso a Internet, la televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia en el país. Llega a muchas partes y a donde no llega, llega a la radio. ¿Cuál va a ser el reto técnico más importante para completar esta misión, este objetivo que se han logrado, que se han planteado? Y si nos platica cómo fue el proceso para unir a los medios públicos y privados, porque también, además de las 4 televisoras más importantes privadas, también estarán participando los medios públicos, tengo entendido. Si nos pudiera platicar, por favor. Bueno, hemos tenido reuniones previas para llegar a este día. Se ha trabajado la Secretaría de Educación Pública, los representantes de los medios públicos de comunicación han estado trabajando. Nos pusimos en comunicación con las televisoras. Yo he presidido 2 reuniones para llegar a este acuerdo. Es algo muy importante. Técnicamente, a mí me gustaría que se explicara, porque es interesante, las televisoras tienen concesiones para tener otros canales. Eso no se sabía, o no lo sabía la mayoría de la gente, solo los especialistas. Y como aquí en estas conferencias siempre buscamos transmitir información, es muy pedagógico lo que hacemos para que la gente se entere de todo, ¿sí? Porque los asuntos públicos son asuntos de todos, no solo de los especialistas. Cada televisora tiene posibilidad, tiene una concesión para ampliarse, ¿sí? Y echar a andar nuevos canales. Esto legalmente está establecido. Contamos con el apoyo, y qué bien que sale el tema del IFETEL, que dieron autorización. Se contó con el apoyo del INE, porque en la transmisión que se va a hacer al impartir las clases no puede haber interrupción, no pueden haber mensajes publicitarios. Van a estar los canales disponibles
al 100%, solo ocupados de la enseñanza-aprendizaje. Me gustaría que, por ejemplo, Genaro, si está aquí, a ver, explica eso. Sí, es un proceso que tiene que ver con la digitalización de los canales de televisión y de radio, tanto públicos como privados. La multiprogramación es uno de los cambios, de los grandes saltos cualitativos y cuantitativos que permiten que en un solo canal puedan haber hasta 4 o 5 señales. Entonces, muchos canales de cobertura nacional, como son los casos de los canales de las señales de Azteca, de Televisa, de Multimedios, de Imagen y por supuesto los canales que multiprograma el SPR a través del canal 14, tienen esta posibilidad de cubrir el territorio, pero ninguno lo puede hacer por sí solo. Eso es lo interesante de la alianza público-privada, que esta alianza va a permitir la cobertura hasta el 90% o más del territorio nacional para que lleguen las clases hasta el último rincón del país. Y en ese sentido también van a ser muy importantes, no lo hemos mencionado aquí, pero van a ser muy importantes también algunas estaciones de radio que llegan a donde no llega nadie, a donde no llega ni el internet ni la televisión. Entonces, en esa medida, la cobertura y la multiprogramación es lo que permite llegar hasta el último rincón. Poco a poco se va a ir aprendiendo sobre esta materia, ¿no? Porque aquí va a estar Esteban todas las tardes. Muy buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Buenos días a los invitados. Pues primero nada más por reconocer que es muy plausible a los empresarios de la radio y la de televisión este convenio con el gobierno federal en materia de educación, porque pues así se muestra que la televisión ha dejado de ser esa caja, perdón por la palabra, que idiotizaba al pueblo de México y está tomando una nueva transformación. Mis felicitaciones para los empresarios de la radio y la televisión. Presidente, primero una denuncia. En el estado de Tabasco vinieron unos profesores de telesecundaria en donde muestran documentos, aquí los tengo, sobre probables ventas de plazas y de contratos por parte de la Secretaría de Educación del Estado. Son de telesecundaria y yo quisiera ponérselo a su consideración. Aquí están todos los documentos y todas las pruebas. Y una vez más que hago esta denuncia, mi pregunta es, las escuelas privadas, presidente, representan una matrícula más o menos de 6 millones de alumnos y un promedio por ahí de 485,000 profesores. Con la pandemia, presidente, y la crisis económica, muchos padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas privadas están buscando un espacio en las escuelas públicas, con lo cual la matrícula, pues ahorita no es presencial, pero cuando se regrese a clases, ¿cómo se hará para no saturar esos salones de primaria, secundaria, preparatoria? Y además, las escuelas privadas dicen que un 25% de ellas se encuentran a punto de la quiebra. ¿Cómo poderle hacer para poder ayudar a esas escuelas privadas mexicanas que están en todo el país? Esa sería mi primera pregunta y ahorita tengo una segunda más. Pues esa es una muy buena pregunta porque en efecto, por la crisis ya hay conocimiento de familias que no van a poder mantener a sus hijos en escuelas particulares. Y hay escuelas privadas
que ya están informando de que no van a tener alumnos suficientes. Eso la Secretaría de Educación Pública lo está analizando para ver qué podemos hacer, de modo que nadie se quede sin el derecho a la educación y que en la medida de nuestras posibilidades ayudemos también a estas escuelas particulares. Tenemos que hacerlo porque se trata de la educación. En la crisis, el modelo que estamos aplicando, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, es ayudar de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional hacia la cúpula, no como antes, que era de la cúpula hacia abajo y no llegaba abajo. Ahora el rescate es al pueblo, no solo a las empresas, no a los bancos, sino es rescatar ante la crisis a la gente, y eso nos está funcionando, porque se está fortaleciendo con lo que se está inyectando de recursos abajo, se está fortaleciendo el consumo y la gente tiene para comprar lo básico, lo indispensable. Lo que no queremos es que nadie se quede sin tener recursos para sus alimentos, para lo básico, y eso lo estamos logrando. O sea, eso es muy importante, fortalecer el consumo, que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de consumo, que la gente no tenga recursos para consumir lo básico. Eso se está, repito, logrando. Lo mismo que no nos falten los alimentos. El sector primario es el menos afectado, el campo se sigue produciendo. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta por el esfuerzo que hacen los campesinos, los productores del campo. Se cayó mucho el sector secundario, el sector terciario, es decir, la industria, los servicios, pero el sector primario, la producción de alimentos, se mantiene, y también la capacidad de consumo. Bueno, en ese esquema pues se está apoyando la salud que se ofrece de manera gratuita, atención médica, medicamentos gratuitos, las pruebas del COVID son gratuitas, toda la atención médica es gratuita, la atención pública es gratuita. Vamos a hacer lo mismo en el caso de la educación. Este sistema permite que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar, porque va a llegar a todo el país. Pero también, en la medida de que se vaya normalizando la situación sanitaria, que vaya bajando la pandemia y regresemos a la educación presencial, tenemos que ayudar a la educación pública. Por ejemplo, va a continuar el programa La Escuela es Nuestra, va a orientarse no solo a mejorar instalaciones educativas, sino que haya agua en las escuelas para avanzar en medidas de higiene al regreso a clases en lo presencial. Y lo mismo en lo que tiene que ver con las escuelas particulares, que vamos a ayudar también. Ese es el informe.
Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con el subsecretario Hugo López-Gatell y también el secretario de Salud. Este sábado pasado, coincidentemente, o no sé qué sucedió, medios impresos, Reforma fuera López-Gatell, Milenio, gobernadores se rebelan y exigen a López-Gatell fuera. Crónica, 9 gobernadores piden la renuncia de López-Gatell. Es decir, los medios impresos tradicionales coincidentemente se pronuncian en contra de López-Gatell. Dice el refrán que cuando todos los tiradores le tiran al mismo ganso pareciera que es una campaña. Yo quisiera pedirle a usted o al vocero o a mi maestro Genaro Villamil, ¿qué explicación me da cuando todos los medios en portada, además en portada o de 8 columnas como aquí se muestra, le piden o exigen estos gobernadores y los medios se unen para exigir la renuncia del subsecretario? Bueno, eso es otro tema, así de pasada, nada más decir en lo educativo, pues que no ayuda mucho que haya estas campañas, están además mal orientadas en términos periodísticos. Hay en efecto una cabeza, una información en primera plana en el Reforma, donde dice, creo que 10 estados, a ver si no la pones ahí, nada más, porque también esto es educativo. Y ya cerramos el paréntesis y regresamos al tema, ¿no? Hay, no sé si es, ¿qué dice la del Reforma? Fuera López-Gatell exige 9 estados. Esa, pon la del sábado. Miren la imprecisión. Pero esto, pues son errores que se cometen por el enojo. Por eso hay que tranquilizarse, porque cuando uno está enojado se pierde la cabeza, o sea, se cometen errores. Tienes un periódico pues de tantos años con esa cabeza, la comento mientras la buscan. ¿Ya la tienen? De lo que no se debe de hacer. Fuera López-Gatell, exigen 9 estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen 9 gobernadores, pero no 9 estados, porque el estado pues es la entidad federativa completa. ¿Y qué hicieron la consulta en las 9 entidades federativas? Además, ellos son representantes del Ejecutivo en el Estado. Existen otros 2 poderes, el legislativo y el judicial. Pero bueno, 9 estados. Habría que preguntarle, ¿no?, a todos los ciudadanos de esos 9 estados. Pero es un error que seguramente va a haber una fe de ratas y lo van a reconocer. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo y vamos saliendo. Es un tema
muy doloroso, el de la pandemia, y no debemos de mezclar las cosas, ¿no? Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber oposición. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir, ¿sí? Pero deben de haber ciertos límites y no imponer el gobierno los límites también, sino aprender todos a autolimitarnos, porque además la gente está muy consciente, ya no es el tiempo de antes, y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos. Entonces, vamos a buscar la unidad, como se está dando el ejemplo con este acto, que por cierto, de acuerdo al programa, tenemos que firmar el acuerdo. Entonces vamos, si les parece. Bueno, dos más, si les parece. A ver, 2 mujeres. Compañera, la compañera, 3. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días también a los presentes. Tengo algunas preguntas sobre el tema educativo. La número 1 es cómo se asegurarán de que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la educación de preescolar y universidad. Sí, hay algunos que no cuentan con los recursos de teléfonos inteligentes, computadoras, internet e incluso televisión. O sea, es bien sabido que hay bastante pobreza en el país. ¿Qué pasará con los estudiantes que no tienen televisión? Si tienen ustedes el dato de qué porcentaje de estudiantes no tienen acceso a televisión, a internet o alguna otra tecnología para tomar clases a distancia. ¿Qué sucederá con los hogares donde haya más de un estudiante de grado y tengan solo un televisor y no tengan acceso a internet? O sea, hay familias que tienen un muchacho en la preparatoria, en la secundaria, niños en la primaria y solamente hay un televisor. Entonces, ¿qué sucederá ahí? Si se va a dar algún apoyo a este tipo de familias. En las clases a través de radio para las comunidades indígenas, ¿cómo se va a asegurar que la calidad de la educación esté al mismo nivel que la que se va a dar por televisión? Y bueno, si habrá cambios en el presupuesto federal para 2021 en materia de educación, como consecuencia de los ajustes que se requieran para hacer las clases a distancia y apoyo a estudiantes o los protocolos de seguridad ante los efectos de COVID-19 en México. Y bueno, ya la última, ¿cómo se van a coordinar con los estados para el próximo ciclo escolar para que tenga el mismo nivel de calidad y cobertura? ¿Cómo va a ser esta coordinación? Gracias. Muy bien, en cuanto al tema de que hay muchas familias que no tienen celular, computadora, internet, estos pueden ser herramientas auxiliares, pero la parte fundamental, lo que vuelve realmente robusta esta propuesta del señor presidente es la televisión. Y la televisión, según datos oficiales, el 94% de las familias la tienen. Esto quiere decir que más de 9 hogares tienen televisión. En el caso de que no la tengan, que son las comunidades pues más marginadas, precisamente es ahí en donde se hará el esfuerzo de llegar a través de la radio. Y también hay un programa de un organismo de la Secretaría, el CONAFE, que va a las casas de las niñas y los niños
a entregarles cuadernillos que estamos elaborando específicamente para este programa. Esos serían los temas auxiliares, con los libros de texto gratuito, que esos son universales y son precisamente la base del aprendizaje. En cuanto a las familias que puedan tener más de un hijo en su casa y un solo televisor, estamos buscando jugar con el horario en el sentido de que se pueda atender durante varios momentos los diferentes grados para que varios niños puedan utilizar la televisora. Por otra parte, la programación, como dijimos, es de 8 a 7. También habrá transmisiones después de las 7, repitiendo las clases, de manera que muchos niños también podrán pues acceder a esos contenidos después de las 7, y seguiremos con las transmisiones los fines de semana para hacer un esfuerzo enorme de llegar al mayor número posible, que es casi una cobertura universal de las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país. Y en cuanto al presupuesto, el señor presidente de la República ha instruido a la Secretaría de Hacienda que apoye con el presupuesto requerido a todo este programa en todas sus facetas, de manera que sí se cuenta con el recurso para poder hacerlo. La coordinación con los estados es una coordinación muy buena. Tenemos literalmente continua comunicación. El día de hoy vamos a tener una reunión con todos los secretarios del país de educación, precisamente para transmitir este programa, las instrucciones del señor presidente, y los estados en su conjunto han tenido siempre una respuesta muy favorable al tema de la educación a distancia. La educación a distancia no es solamente Internet, la educación a distancia es fundamentalmente televisión. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de este gran esfuerzo. El día de hoy vamos a ver todos los detalles con los secretarios de Educación, las fechas, el trabajo con los docentes, los temas de capacitación, los temas de reinscripción, todos los temas que afectan tanto a las familias como al magisterio, para poder pues tener una reunión que permita superar todos los obstáculos de la pandemia. Presidente, buenos días. Michelle Mejía, de Canal 6 de Multimedios. Nada más saber qué va a pasar con los niños que pasan, por ejemplo, de kinder a primaria, de primaria a secundaria, en el caso del examen único. ¿Qué va a pasar con con el ciclo escolar? ¿Cómo será el tema de las reinscripciones? Y usted, ¿qué mensaje le daría pues a todos los niños y adolescentes que van a iniciar este ciclo escolar en esta pues situación de emergencia? Muchas gracias. Bueno, a los niños, a los adolescentes que se porten bien, que se preparen, porque el 24 es el regreso a clases. Primero es que se tome en cuenta que el 24 se terminan ya las vacaciones y es el regreso a clases. Eso le diría a los niños, a los adolescentes. Ya prepararnos con tiempo, faltan días, pero que se va a regresar a clases. Muy formal, muy formal, que con sus papás, con sus mamás, con sus abuelitas, abuelitos, van a tener la información de los horarios
tienen que prepararse en la casa con una banquita, una mesita y estar muy puntual. Igual que cuando se va a la escuela, que se tienen que levantar temprano y se tienen que arreglar y llegar a la escuela y estar con la maestra, con el maestro, sentados recibiendo la clase, así, el tiempo que les corresponda. Va a haber seguramente recreo, se pueden parar, ver otras cosas y con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, regresar hasta terminar el día, porque no va a ser media hora, va a ser más tiempo. Se van también a divertir mucho, o sea, van a aprender y al mismo tiempo van a sentirse a gusto, porque las maestras, los maestros, que de por sí son muy buenos enseñando, ahora van a ser los mejores. Maestras, maestros muy agradables, muy agradables, y no va a ser aburrido y van a aprender muchas cosas, muchas cosas. Igual que si fueran a la escuela, o a lo mejor más, porque van a estar muy atentos y van a tener buenas maestras, repito, y buenos maestros. Entonces, todos a portarnos bien y adelante. Esto es para cuidarnos y en el caso de los niños para que cuiden a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, y que se vaya resolviendo el problema de la pandemia. Eso es lo que puedo comentar. ¿Tu otra pregunta? Sobre las inscripciones, ¿cómo va a ser el proceso de las inscripciones? Sí, las inscripciones se han llevado a cabo de manera virtual. Todos los procesos se han normalizado y cualquier duda que tengan en los teléfonos que dimos y en la página de la Secretaría, si hay casos específicos, nos los pueden hacer llegar y les vamos a dar respuesta en el programa de la tarde que el señor presidente nos ha pedido atender todos los días para que cualquier duda se pueda resolver ahí. Pero las inscripciones ya se llevaron a cabo y no debe de haber ningún problema. ¿Se puede condicionar, secretario? ¿Perdón? ¿Se pueden condicionar las incorporaciones de los alumnos si no cubren el monto de las inscripciones? ¿Está hablando de educación privada? No, pública. No hay condición alguna. Deben de ser inscripciones totalmente automáticas porque la escuela pública es gratuita. Porque existen papás se quejan de esa situación, secretario, de que hay condiciones, si no cubren la cuota, no se les… No, eso no debe de suceder y si sucede les pedimos que lo denuncien en los teléfonos que dimos para que podamos atender esos casos en que estén haciendo cosas improcedentes. Gracias, presidente. Buenos días. Isabela González, de Reforma. Sobre el tema, quiero preguntarle si tendrá algún costo este acuerdo con las televisoras y si cambian las condiciones fijadas en los títulos de concesión.
No cambian las concesiones, es lo mismo, se respeta el Estado de Derecho, lo que está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable. No podríamos nosotros afectar las concesiones. Nos ayudaron en el IFETEL porque hay una serie de requisitos para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras y nos dieron todos los permisos. Aquí agradezco también a ese organismo que ayudó para que las televisoras dediquen todo el tiempo a la enseñanza, los canales que se van a disponer. Y acerca del costo, es lo mínimo. Vamos a informar hoy mismo de cuánto va a costar. Se va a transparentar el costo. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecerle a las televisoras, porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo, porque hay que cambiar estos canales y tienen que tener personal, técnicos que ayuden con ese propósito. Pero adelanto también que se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, vamos a decir, se va a bautizar así, tarifa social. Y hoy les informamos. ¿En dónde nos van a informar para estar pendientes? Jesús Ramírez va a dar el informe. Okay. Y tenemos los fondos para financiar esto, que no es un gasto, es una inversión, que la educación es fundamental. Entonces, tenemos resuelto eso. Presidente, también sobre, en materia educativa, padres de familia de 8 municipios en Guanajuato denunciaron que funcionarios federales los están obligando a entregar el dinero de la escuela es nuestra a contratistas a modo. Yo le quería preguntar si van a investigar estas denuncias y también si el secretario Moctezuma tiene conocimiento de estas denuncias. Sí, pues yo le diría a los padres de familia que no se dejen, que no lo permitan, que denuncien y que el dinero de la escuela es nuestra va directo a madres y padres de familia, a la sociedad de padres de familia, para que en la asamblea de padres de familia decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada. Eso es lo que puedo comentar, porque el programa se creó precisamente para que no haya intermediarios, porque todo lo que era la construcción de aulas, el mantenimiento de escuelas, pasaba por varias instancias y llegaba muy poco y a veces no llegaba nada. Ahora, desde la tesorería se envía el dinero. El único intermediario es un banco, donde tienen que ir a buscar lo que les corresponde. Si es una escuela pequeña,
de hasta 50 alumnos son 150,000 pesos. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, son 200,000 pesos, y si son más de 150 alumnos, son 500,000 pesos. Llega a la Sociedad de Padres de Familia, se está orientando, no es obligatorio, pero se orienta de que el tesorero sea una mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y la mayoría de los tesoreros son mujeres. Ya son 50,000 escuelas que están recibiendo sus recursos de manera directa. Entonces, a estos padres de familia de Guanajuato, decirles que no acepten ninguna imposición. Presidente, y como última pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, circuló en redes sociales ayer que tuvo un problema de salud usted, quería saber, digo, yo lo veo bien, pero no, ¿qué le bien. puede decir a los mexicanos? No, estoy bien, muy bien. Fui a cardiología, pero es un chequeo, es muy bueno el Instituto de Cardiología, y a una prueba de esfuerzo, y estoy al 100. Sí. Sí, también, pero salí muy bien, muy bien de la presión. Me trataron muy bien ahí los médicos, de que estoy entero, completo, bien y de buenas. Gracias, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Isabel González, de Grupo Imagen. Me gustaría que explicaran tanto usted como el secretario qué se acordó con el sindicato, qué se acordó con la coordinadora, cómo van a participar los docentes, los maestros en estos programas de televisión, si serán ellos los que aparezcan en estos programas o elaboren los contenidos. ¿Cuál es el llamado para las escuelas privadas que pasan por una situación difícil también, ¿no? Porque su matrícula se ha reducido? ¿Cuál es la sugerencia que se hace tanto a las escuelas privadas como a los padres de familia en términos de la colegiatura? Y saber cuántas horas en promedio a la semana, o si se tienen exactas, va a tener el educando frente al televisor. Estoy hablando de preescolar, estoy hablando también de la primaria, porque cuando inició esta Jornada Nacional de Sana Distancia, en el caso de las escuelas privadas, iniciaban a las 8 de la mañana, por ejemplo, en primaria, y terminaban a las 12 del día. ¿Cómo es el ejercicio en este programa educativo? Y al subsecretario Hugo López-Gatell preguntarle, ¿en qué línea de prelación o en qué número de urgencia estarían los maestros y los educandos, hablo del sistema básico, cuando esté la vacuna? Gracias. Bueno, nada más decir que tenemos muy buenas relaciones tanto con la CENTE como con el CENTE. La verdad, las maestras, los maestros de México han actuado como siempre de manera muy responsable. Nos están ayudando mucho y son relaciones de colaboración, de apoyo mutuo. Eso es lo que puedo yo comentar, y Esteban te contesta a los demás. Sí, el tema de el horario es un horario continuo que va desde educación inicial y preescolar con 2 horas hasta educación media superior, que tendría 4 horas. Estamos hablando de una programación que permite que de manera continua cada uno de los
niveles se pueda cubrir. La gran ventaja, y es por eso que esta propuesta del señor presidente es muy importante, es porque con la participación y el acuerdo que acabamos de anunciar y que pronto firmaremos, es que se puede concretar la participación de 6 canales y eso nos permite pues un horario muy amplio para poder cubrir con todos los conocimientos esperados y con el tema de planes y programas de estudio que están reflejados en los libros de texto, que también van a ser apoyo de las clases. ¿Qué van a hacer los maestros exactamente? Afortunadamente, maestras y maestros están en contacto permanente con sus alumnos y alumnas. Tenemos pues el contacto más común, que es por teléfono, pero muchos de ellos, cuando no hay teléfono, dejan instrucciones en las rejas, llamémosle así, de las escuelas. Los padres de familia llegan a consultar y siempre ha habido intercambio. Hablábamos la vez pasada que incluso hay maestros que han pedido el favor a los municipios de hacer perifoneo con las instrucciones de la escuela. Entonces, el papel de las maestras y los maestros es mantener el contacto con los alumnos, seguirlos guiando, orientando y supervisando a lo largo del tiempo. Y además, una cosa muy importante es que, y en esto nos están ayudando todos los secretarios de educación del país, se ha hecho un esfuerzo porque las maestras y los maestros del ciclo escolar pasado pasen a seguir siendo maestras y maestros del mismo grupo de alumnos. Entonces, tenemos una continuidad muy importante en la relación y el conocimiento con los alumnos. Pues ahora sí, si les parece, firmamos y mañana algunos de ustedes nos van a acompañar. Mañana la reunión de seguridad va a ser en Tepic, en Nayarit. El miércoles la reunión de seguridad va a ser en Culiacán, Sinaloa. El jueves en Ciudad Obregón, Sonora. Y el viernes en Los Cabos, Baja California Sur. Vamos a estar de gira toda la semana y están invitados. Ahora sí vamos a firmar. ¿No se da mejor acá? Es más amplio, ¿no? ¿Les parece a ustedes acá? Bueno, por la mesa. Y además por la sana distancia. Pues adelante, Esteban. Con la sana distancia. Uno y uno. A ver, Emilio, y tú y yo al final. Adelante, Francisco, también, ¿no? Para. Bien. A ver, ustedes, Genaro. Con sana distancia.